Vamos a iniciar entonces con el último encuentro de la unidad número 2, que es la diferenciación. Recuerden que ya a partir de la otra semana, del día martes, ustedes pueden iniciar a presentar esta segunda evaluación. Realmente la clase de hoy también es bastante corta, ¿bien? Porque solo vamos a ver, son los temas que nos hacen falta, los tipos de ejercicio, y con eso pues ya daríamos por culminada la unidad. Recuerden que tienen ejercicios propuestos y que les invito siempre a pues empezar a indagar, a investigar, a preguntar todo lo que sea necesario. Bien. Okay, perfecto. Vamos aquí entonces. Bien, iniciando con lo que es el producto del ingreso marginal. ¿Bien? Ya nosotros vimos en clases anteriores también algunas aplicaciones relacionadas entre las derivadas, ¿verdad? La diferenciación y todo lo que tiene que ver con la parte económica, ¿bien? O financiera de una organización. Entonces, en este caso, veamos el ejemplo. Es un caso, repito, del producto del ingreso marginal. Y el ejemplo dice, un fabricante determina que M empleados, ¿ok? Es decir, M es una variable que denomina en este ejercicio. Realmente aquí a lo mejor, dependiendo del autor o del ejercicio, pues cambien la nomenclatura, las letras, pero el significado puede llegar a ser el mismo, ¿ok? Lo que necesitamos es una cantidad de empleados. Aquí me dan una cantidad de empleados. En este caso se llama M empleados de producción, ¿ok? Entonces volvemos a leer. Un fabricante determina que M empleados, ¿verdad?, de producción, pues, o M empleados producirán un total de Q unidades, ¿ok? Esto se hace mediante estudios de métodos en la ingeniería de métodos, ¿ok? Esa parte de la administración, la parte de los licenciados en administración, la parte de los ingenieros industriales y la parte de los contadores cuando ven la estructura de costos. Entonces, yo determino que una cantidad determinada de empleados, pues produce también una determinada cantidad de productos. Eso yo lo puedo determinar mediante herramientas estadísticas. Entonces, esos M empleados van a producir un total de Q unidades, o sea, una cantidad Q, cualquiera de unidades, de un producto por día. Aquí es importante esta nomenclatura y es importante el análisis del tiempo. Esto lo determinan por día. A lo mejor puede ser otro ejercicio por mes, por año, por semestre, por trimestre. Eso depende, ¿verdad? Repito el ejercicio, pero la interpretación va a lo mismo. Lo importante es que nosotros sepamos la unidad de tiempo, si realmente esto es por día, por mes, para poder hacer el análisis pues de una forma correcta, ¿ok? Bien, entonces me dicen donde Q es igual a 10m cuadrados sobre la raíz cuadrada de m cuadrado más 19, es decir, tengo la función de Q, tengo la función de las cantidades. Entonces nos damos cuenta que aquí las cantidades, pues efectivamente son la variable dependiente, porque las cantidades van a depender de m, que sería la variable independiente, que es los empleados. Obviamente, a medida que se genere X cantidad o M cantidad, en este caso M cantidad de empleados, pues se va a producir la cantidad de unidades producidas por día, ¿ok? Bien, entonces nos dicen, si la ecuación de demanda para el producto P, ¿ok? Me dan la ecuación de demanda, P es, en este caso, 900 sobre Q más 9, ¿ok? Determina el producto del ingreso marginal cuando M es igual a 9, es decir, cuando tenemos 9 trabajadores, ¿verdad? O 9 empleados. ¿Qué pasa cuando yo tengo 9 empleados? Entonces, lo que vamos a aprender a determinar aquí es precisamente ese análisis de sensibilidad, en donde cuando yo tengo 9 empleados, pues ¿qué pasará con las unidades a producir por día? ¿Qué va a ocurrir? ¿O cuántas unidades podemos producir por día? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que conocer es este modelo que dice dr sobre dm, es decir, la derivada de r, que recordábamos la clase anterior, que r son esos ingresos, ¿verdad?, que podemos tener. Entonces, la derivada de los ingresos con respecto a los trabajadores, a eso se refiere este dr sobre dm, ¿verdad? Entonces, el diferencial de ingresos con respecto a los trabajadores va a ser igual a la diferencial de r con respecto a q por la diferencial de q con respecto a m. Es decir, aquí vamos a aplicar uno de los procedimientos que vimos en la clase anterior. No sé si alguien se acuerda
¿Qué procedimiento sería el que estamos aplicando aquí? A ver, ¿quién me dice qué procedimiento es el que estamos aplicando allí? Si Sara o Helen, ¿qué creen? No importa si nos equivocamos porque esa es la idea, corregir, ¿bien? Pero esto lo vimos, esta fórmula la vimos la clase pasada, a lo mejor en otros términos, perfecto. Muchas gracias, Sara. Lo que estamos viendo aquí, muy bien, es una aplicación de la regla de la cadena, ¿ven? Entonces, es como la regla de la cadena nos sirve en el aspecto económico, financiero, contable, desde la perspectiva que lo queramos ver, ¿ok? Entonces, como necesitamos la derivada de R con respecto a M, pero no tenemos, ¿verdad? Fíjense que Q está en función de M, no está R directamente, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Repito nuevamente, entonces sería la derivada de los ingresos con respecto a la cantidad por la derivada de la cantidad con respecto a los trabajadores. Bien. Sabemos que R es igual a P por Q, entonces lo que hacemos es sustituir. P nos la dan, ¿verdad? En el modelo. Dicen que es 900 sobre Q más 9 por Q. De esa manera tendríamos la función ingreso. O sea que multiplicar 900 por Q, pues me da 900Q sobre Q más 9. Este es el modelo matemático o la función de ingresos, ¿ok? Si en el examen alguien les pregunta, es el ingreso, yo quiero saber el ingreso, no estamos hablando de producto ingreso marginal, sino el ingreso. El ingreso cuando Q vale 8, lo que hacemos es, en este modelo, ya aquí en esta parte, pues donde está la Q ponemos 8, o ponemos 10, o ponemos 15 y sabemos cuáles son los ingresos y podemos responder, ¿ok? Ojo con eso también. No hay necesidad de derivar, simplemente multiplicar P por Q, y al tener P por Q, pues ya sé que esto es la función de ingresos, sustituyo la cantidad y consigo los ingresos. Ojo, estoy diciendo ingresos. Aquí estamos hablando de una aplicación del producto del ingreso marginal, y lo que veíamos en las clases anteriores, son cosas distintas. Entonces vamos allá a la derivada de R con respecto a Q, si vamos a derivar esta función, ¿verdad? Ya aquí está la respuesta. Efectivamente, aquí podemos aplicar pues una derivada del cociente. Y al aplicar esa derivada del cociente, pues vamos a llegar a que es 8100 sobre Q más 9 al cuadrado. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a evaluar entonces Q cuando vale 9. Es decir, ¿qué pasa? Porque aquí me lo están diciendo en este caso. Sí, que M vale 9, por ejemplo. Pero yo quisiera saber qué puede pasar cuando Q vale 9 en ese mismo escenario. Ahora, si Q vale 9, ¿ok? Nos dice aquí que el resultado es 81. Es decir, ¿de dónde pudiese provenir eso? Lo que yo les explicaba a lo mejor. Veamos, ¿qué pasa de cierta manera? ¿Sí? ¿Qué pasa de cierta manera? ¿O cómo hago yo para encontrar realmente cuánto pudiese valer Q cuando pues M vale 9? Es decir, porque realmente el valor que me están dando aquí en el enunciado es que M vale 9. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto vale Q cuando vale 9? Es decir, cuando está M vale 9. Entonces, ¿qué harían ustedes allí? A ver, ¿cuál de estas fórmulas me permite a mí introducir un valor de M para encontrar a Q? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería de los modelos que me dan en el enunciado, de los que yo he encontrado? ¿Cómo puedo saber cuando M va? Ajá, porque miren acá, yo necesito sustituir, ¿verdad? En este modelo que encontré, de donde dice DR en función de Q, yo necesito evaluar aquí, ¿ok? Yo necesito evaluar este modelo, pero este modelo está en función de Q. Ahora, el enunciado no me da ninguna Q, me dice que es cuando M vale 9. Yo tengo que sustituir aquí en este modelo, ¿verdad? Un valor que garantice que Q pueda valer 9. Pero ¿cómo sé yo cuánto va a valer Q cuando alguna otra expresión vale 9? Y en este caso alguna otra expresión es M. Entonces la pregunta es, ¿cómo haría yo, ¿verdad? O cómo harían ustedes para conseguir un valor de Q dado un M? Es decir, ¿en qué modelo lo puedo sustituir? ¿En qué modelo me permite a mí, o qué fórmula de las que tengo aquí en el ejercicio, me permite a mí hallar un valor de Q cuando me dan M?
Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este modelo, fíjense que se los explicaba al inicio, por eso les hice un poco de énfasis allí en quién era la dependiente, quién es la independiente, porque hay que entender eso, que para yo hallar Q es la dependiente de quién, de M. O sea que yo, ¿qué tengo que hacer? Aquí en este modelo voy a sustituir M igual a 9. O sea que quedaría, por ejemplo, arriba, 9 por 9, 81 por 10. Entonces eso me va a dar 810, eso lo tengo por aquí. Y en el denominador sería lo mismo, 9 por 9, 81 más 19, eso es 100. La raíz cuadrada de 100 es 10. Y 810 entre 10, de ahí es donde sale este 81. ¿Ven? Entonces, ojo con eso. Es decir, este es el valor de Q que voy a sustituir en el modelo que encontré anteriormente. ¿Sí ven? Es 81. ¿Por qué? Porque ese 81 me garantiza que se está evaluando cuando M vale 9. Entonces, es el valor de Q cuando M vale 9. Por eso aquí se coloca como que Q evaluado en 9. ¿Ok? O yo pudiese colocar Q evaluado cuando M vale 9. Bien. Entonces, sustituyo, ¿verdad? El verdadero valor, porque muchos cometen el error y colocan aquí el 9 y no puedo colocar el 9 porque no me están dando Q, me están dando M. Si este ejercicio fuese al revés, ¿verdad? Fuese al revés, que aquí, por ejemplo, fuera M en función de Q, dependiendo de las variables que me digan, pero aquí fuera M en función de Q y aquí ya me dieran el valor de M, pues ahí sí no tengo que sustituir porque ya M es la variable dependiente que tengo aquí, tendría que sustituir directamente el 9. Bien. Entonces, sustituyendo aquí igual, 8100 entre 81 más 9 al cuadrado, eso me da 1. ¿Ven? Perfecto. Entonces ya sé que la derivada de R con respecto a Q, que es lo que tenía aquí, ¿verdad? Que necesitaba yo calcular, me da 1. Perfecto. Ahora, ¿qué necesito? Encontrar la derivada de Q con respecto a M. Es decir, tengo que derivar Q, tengo que derivar toda esta expresión con respecto a M. Igualmente aquí tenemos que aplicar la regla del cociente. Y una vez tenemos ese resultado, evaluarlo cuando M vale 9. La ventaja es que aquí sí es sustituir directo porque ya tengo Q en función de M. Entonces al hallar ese valor me va a dar 10.71. Por eso dice cuando M es igual a 9. Bien, y de esa manera entonces, ¿qué hacemos ahora? Sustituir dr sobre dm, pues es 1 que acabamos de encontrar por 10.71, pues eso da 10.71. Bien, entonces por lo tanto decimos, ojo aquí, que el análisis es muy similar al que vimos en las clases anteriores. Dice, si se emplea a un décimo trabajador, como me están hablando del producto del ingreso marginal, yo voy por encima. Yo ya sé cuánto es M9, ¿verdad? Es decir, con 9 trabajadores. Pues entonces el análisis va por siempre uno por encima. Entonces, si se emplea a un décimo trabajador, el ingreso aumentará aproximadamente $10.71, que es este valor que tengo aquí, pero ¿por qué frecuencia de tiempo? Por día. Ojo con eso, si se emplea a un décimo trabajador, el ingreso aumentará aproximadamente $10.71 por día. ¿Ven? Entonces aquí es donde les explicaba que dependiendo del enunciado, si a mí me dicen por mes, entonces aquí sería por mes. Si me dicen por año, pues aquí sería por año. Si los trabajadores son 8, pues aquí sería un noveno trabajador, ¿ok? Efectivamente, pues eso cambia en función del ejercicio, ¿ok? Y aquí hay una observación para que también entendamos, porque hay algunos ejercicios que pueden hablar de costo marginal. Entonces, el costo marginal viene dado como la derivada de C con respecto a Q, donde C es el costo. Entonces, la derivada del costo con respecto a la cantidad es lo que se conoce como el costo marginal, ¿bien? Y eso no es otra cosa que el costo aproximado de una unidad de producción adicional. Es decir, lo contrario a esto. Es decir, si yo produzco una unidad adicional, pues ¿cuál va a ser el costo que me va a traer? Porque a veces es preferible pues, producir menos para disminuir los costos. O a veces si yo quiero conocer, por ejemplo, que hay un pedido muy grande, entonces yo hago esa evaluación. Si hay un pedido que sobrepasa las capacidades de producción instaladas, por ejemplo, o efectivas, o la capacidad de producción, vamos a decir, nominal, qué sé yo, depende de la capacidad que tenga la empresa, y sobrepasa esa capacidad, entonces yo tengo que ver un estudio adicional, es decir, será mucho más rentable para mí generar entonces un costo marginal, es decir, unidades adicionales de producción, o será mucho más rentable subcontratar una empresa, ¿verdad? Hacerle ese pedido a la otra empresa, que la empresa me lo entregue a mí y yo le cumplo al cliente, ¿ok? O hacer esos análisis de sensibilidad para nosotros entender qué puede pasar desde las dos perspectivas, de que qué tantos ingresos me va a generar
contratar, por ejemplo, un trabajador adicional o N trabajadores adicionales, o de lo mismo desde producir unidades adicionales, ¿ok? Porque así como las unidades adicionales me van a generar costos, es por supuesto que también me generan ingresos, pero ¿cuál es la variación que existe entre ellos dos para saber si realmente hay ganancia? ¿Bien? Entonces, a eso se refiere esto del producto del ingreso marginal, ¿ok? Bien, ¿alguna duda? Si ustedes observan los ejercicios propuestos, recuerdo que les mandé a investigar ejercicios de este tipo. Entonces, si tienen que investigar ejercicios de este tipo es porque efectivamente pueden ustedes buscar muy similares. En el libro que les dejé yo hay ejercicios similares propuestos ya. ¿Okay? En los capítulos de las derivadas hay ejercicios similares a este. Bien, y si no, pues ustedes buscan también de otra bibliografía, qué sé yo. Lo importante, si se dan cuenta, es la metodología. La metodología generalmente va a ser igual. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto, es las funciones. Y pueden buscar ejercicios de costo marginal para que se den cuenta a qué llegan, que básicamente es muy similar el procedimiento, ¿verdad? Pero lo que me hablan es de costos. ¿Sí? Me dan una función C, que es el costo. Bien. Ajá, lo del costo marginal. Esta parte, perfecto. Que aquí hay una observación, ¿sí? Si, por ejemplo, en el ejercicio me pidieran un costo marginal, ¿sí? Es decir, hallar el costo marginal cuando, por ejemplo, Q vale 10, Q vale 9, Q vale cualquier valor, entonces lo que nosotros debemos hacer es encontrar la derivada del costo con respecto a la cantidad. O sea, la derivada de C con respecto a Q, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en los ejercicios que vimos el ingreso marginal, pues para nosotros hallar el ingreso marginal, en esos ejercicios que vimos, creo que fue la primera clase, pues nosotros debíamos hallar la derivada de R con respecto a Q, ¿verdad? Y de esa manera encontrábamos el ingreso marginal. Bueno, en este caso, si es el costo marginal, lo que hay que encontrar es la derivada del costo con respecto a Q, ¿sí? A eso se refiere esto que tenemos aquí. Pero a su vez, lo que quería explicarles es qué significa el costo marginal. La interpretación, cuando ustedes hallan el costo, por ejemplo, me da 10,71, supongamos que mi costo marginal me da 10,71. ¿Qué significa eso? Eso significa que el costo aproximado de una unidad de producción adicional es de $10,71. A eso se referiría esta parte. ¿Ok? Si yo estuviese trabajando con costo marginal. ¿Bien? Es decir, por una unidad adicional que yo mande a producir, pues ese costo se va a incrementar en 10,71. ¿Okay? Por cada unidad adicional que yo genere. Entonces yo ahí puedo hacer pues un análisis, por ejemplo, por una regla de 3 yo puedo decir, ajá, y si me mandan son 100 unidades, entonces 100 por 10,71, ahí tengo el costo total de esa sobreproducción, ¿ok? Tendría yo que conseguir también, por ejemplo, cuáles son los ingresos que me generan esas otras unidades adicionales y hacer la resta entre ingresos y costos para poder observar si realmente tengo ganancias. ¿Okay? ¿Sí quedó claro o tienes alguna pregunta adicional? Ok, quedó claro. Bueno, ¿alguna otra duda de este aspecto? ¿No? Bien, lo que les queda a ustedes, y les repito, si tienen dudas o no les llega a conseguir, qué sé yo, pues me pueden escribir, ¿verdad? Eso sí, no me vayan a escribir cuando estén resolviendo el examen, pero sí en este sentido para que hallen las derivadas y lleguen a estos resultados. ¿Okay? Esos son ejercicios de práctica. Bien, vamos entonces a la diferenciación implícita. ¿Okay? ¿Qué es la diferenciación implícita? Entonces nos dicen que es una técnica para diferenciar funciones que no están dadas en la forma usual. ¿Ok? Esa forma usual, pues para nosotros es y igual a f de x. Bien.
Para resolver por diferenciación implícita o derivación implícita, pues tenemos que cumplir una serie de pasos. Que realmente es un procedimiento, es siempre muy metódico. Repito, lo que hay que cumplir es estos pasos que vamos a ver a continuación. Pero efectivamente esto se aplica cuando nosotros queremos derivar una función en la cual no está despejada la y. A eso realmente es que se refiere este tema, ¿sí? Ya vamos a ver los ejercicios, pero cuando nosotros no tenemos despejada la y o no es fácilmente o no es posible, ¿verdad? Con facilidad despejar la y, entonces tenemos que aplicar una diferenciación implícita. O bueno, hablando de y, pero en tal caso es la variable sobre la cual quiero derivar, entonces tengo que aplicar diferenciación implícita. Bien, entonces nos dice, para una ecuación que suponemos que se define implícitamente, ¿ok? Como una función diferenciable de x, pues la derivada de y con respecto a x se puede encontrar de la siguiente manera. Dice, diferenciar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Ojo con eso. Diferenciar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Bien, ese es el primer paso. Segundo paso, agrupe todos los términos que contengan de y sobre dx en un miembro de la ecuación y agrupe los demás términos en el otro miembro. ¿Okay? Es como si estuviésemos resolviendo una ecuación. Todos los que tienen de y sobre x para un lado y los que no lo tienen, ¿verdad? Que ya vamos a ver por qué, pues pasan a otro miembro. Ahora, saque de y sobre dx como factor común en el miembro que contenga, ¿verdad? Los términos de y sobre dx y despejar entonces de y sobre dx. De esa manera, pues estaríamos encontrando esa derivada. Veamos entonces, por ejemplo, hallar de y sobre dx por medio de diferenciación implícita. En este caso me están indicando, pero es muy probable y es lógico, a veces en el examen no nos dicen que es una diferenciación implícita. Lo tenemos que deducir. ¿Cómo lo vamos a deducir? Repito nuevamente, no es fácil despejar la variable con respecto a la cual quiero nosotros a veces derivar en ese caso. ¿Bien? O pues no tenemos ya la ecuación resuelta. Claramente no me dice, mire, y vale esto, x vale esto, entonces allí se complica. Veamos entonces. Hallar de y sobre dx por medio de diferenciación implícita si y más y al cubo menos x es igual a 7. Fíjense que en este caso, por ejemplo, para yo despejar la y, se complica. Porque yo pudiese sacar y como factor común aquí, pero igualmente me va a quedar otras y allí, ¿sí? Y entonces no hay una forma de nosotros encontrar la y fácilmente. Entonces yo tengo que hallar esa derivada por una diferenciación implícita. Entonces, vamos con el primer paso. Diferenciar ambos miembros de la ecuación con respecto a x. Entonces, fíjense, de y sobre x de este miembro de la ecuación igual de y sobre x del otro miembro de la ecuación. ¿Sí ven? Coloco de y sobre x en ambos miembros de la ecuación. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿O alguna pregunta? Porque voy a pasar a la siguiente página. Bien, ok, paso entonces. Ok, entonces, ¿qué vamos a obtener, por ejemplo, en ese sentido? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Yo puedo empezar a dividir las derivadas, porque como hay una suma y una resta, pues yo puedo decir derivada de y con respecto a x de y, más la derivada de y con respecto a x de y al cubo, menos la derivada de y con respecto a x de x. Y eso es igual a la derivada de 7, por ejemplo, con respecto a x. ¿A eso es que se refiere esta expresión? Por eso ahora las tenemos así, fíjense. ¿Sí? Derivada de y con respecto a x, más derivada de y al cubo con respecto a x, menos la derivada de x con respecto a x, eso es igual a la derivada de 7 con respecto a x. Entonces empezamos a derivar. De y sobre dx, pues es lo que yo quiero encontrar. Por lo tanto, queda igual, porque efectivamente eso es lo que yo quiero conseguir. Ahora, más, la derivada de y al cubo con respecto a x, pues ahí sí derivamos. Entonces quedaría 3y cuadrado, ¿verdad? Pero 3y cuadrado, ¿qué? De y sobre dx, porque son 3y cuadrado derivada de y con respecto a x. Menos el de x sobre dx, pues derivada de x con respecto a x, eso da 1. Entonces, por eso aparece menos 1. ¿Igual a qué? A la derivada de una constante, porque eso es 7, y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces me queda esta otra expresión que tengo aquí, ¿sí? Entonces, ahora sí es donde decía el paso. Las de los que tienen de y sobre x para un lado y los que no lo tienen para el otro lado. Fíjense entonces que este que está negativo pasa al otro miembro positivo como una ecuación normal. Y aquí pues yo puedo sacar factor común, que es lo que me decía. Si yo saco factor común de y sobre x, pues me queda 1, que es lo que está aquí, ¿verdad? 1 más 3y cuadrado.
Y luego, ¿qué hago? Pues toda esta expresión multiplica, la paso al otro miembro a dividir, y entonces ya hemos encontrado la derivada de y sobre dx sería igual a 1 sobre 1 más 3y cuadrado. Y ahí está la derivada de esa función. ¿Ven? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Este dice hallar de y sobre dx, sí, x al cubo más 4xy cuadrado menos 27 es igual a y al cuadrado, a y a la 4. ¿Okay? Ajá, ¿por qué dio 1 donde aquí? Este da 1 porque tengo aquí dx sobre dx. Entonces, recordemos que por propiedad, cuando yo tengo a sobre a, o tengo la misma expresión sobre la misma expresión, pues eso es 1, porque se simplifica. Entonces, por eso aparece este 1 aquí. De x sobre x es 1. Entonces, siempre que ustedes aparezca ese valor de x sobre x, eso da 1. ¿Bien? Ok. Entonces vamos aquí. Hallar de y sobre dx, sí. X al cubo más 4xy cuadrado menos 27 es igual a y a la 4. Entonces, el mismo procedimiento. Ahora vamos a aplicar la derivada en ambos miembros, ¿sí? Yo ya lo estoy separando aquí. Es la derivada de x al cubo con respecto a x, y la derivada de 4xy cuadrado con respecto a x, menos la derivada de 27 con respecto a x, y eso es igual a la derivada de y a la 4 con respecto a x. Perfecto. Entonces, fíjense, en este caso lo mismo. Yo derivo x al cubo, ¿verdad? Quedaría 3x cuadrado. Pero como luego me va a quedar es dx sobre dx, porque aquí no hay ninguna y, entonces eso se convierte en 1 y por eso solo aparece el 3x cuadrado. Fíjense que aquí no aparece dy sobre dx, porque la expresión no tiene ninguna y. ¿Ven? Ahora dice más. Fíjense aquí tengo un producto, porque el 4, fíjense, yo lo saco porque es una constante, fin de cuentas, pero quedaría x por y cuadrado. Ahí tengo que aplicar el producto. ¿Ven? Entonces, si yo aplico el producto, lo que es la derivada del producto, quedaría la primera sin derivar por la segunda derivada, más la primera derivada por la segunda sin derivar. Eso es lo que aparece aquí. ¿Ven? Y luego, ¿qué hago? Elimino esto porque la derivada de 27 es 0. Por eso ya no aparece aquí nada porque eso es 0. ¿Y eso es igual a quién? La derivada de y a la 4 que haría 4y al cubo, pero por dy sobre dx, porque en este caso sí está la y. Bien. Y luego pues sigo resolviendo. El 3x cuadrado me queda igual. Luego viene aquí. Entonces, derivada de y cuadrado sería 2y, ¿verdad? Entonces, 2yx queda aquí. 2yx por 4, 8yx, 8xy. Pero como tenía la y, de y sobre dx. Ahora más, de x sobre dx dijimos que era 1, ¿verdad? Y 1 por y cuadrado por 4, 4y cuadrado. Y eso es igual a 4y al cubo de y sobre x. ¿Qué hacemos ahora o de dónde sale este resultado? Pues básicamente es lo mismo agrupar de y sobre dx para un lado, los que no tienen de y sobre x para el otro miembro, extraemos el factor común y queda entonces este resultado. Que de y sobre dx pues sería menos 3x cuadrado menos 4y cuadrado sobre 8xy menos 4y cubo. Y de esa manera es que encontramos la derivada de la función. ¿Bien? Aquí yo les dejaba unos ejercicios, pero pues muchos de estos ya están en los ejercicios propuestos que les dejé en el aula virtual, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, eh, ¿alguna duda? Bueno, por allí solamente me ha escrito una persona con dudas, que me ha ido pasando unos ejercicios. Ajá, dígame, Sara. El procedimiento, no, ya, para ver las dudas. Ya. Helen dice, ¿en esos ejercicios es el mismo procedimiento? Sí, es el mismo procedimiento, pero claro, repito, va a cambiar es la metodología interna, ¿sí? Pero los pasos son los mismos, siempre aplicar de y sobre x en cada, en cada miembro, pasa si hay una suma o una resta, en este caso hay una multiplicación, aplico la derivada de un producto, o si hubiese la derivada de un cociente, ¿sí? Ahí es donde cambia el procedimiento, pero la metodología básicamente es la misma, porque a fin de cuentas lo que tengo que buscar es eso, llegar al punto en que agrupe de y sobre dx, saque factor común y pueda despejar. Entonces, ese es el procedimiento. Ajá. Y aquí dice
¿Cómo podemos resolver cuando tenemos una raíz? Por ejemplo, acá, en el D. Ajá, igual. Pero entonces, por ejemplo, en este caso sería, tú vas a colocar aquí, en este caso es dx sobre dx, ¿sí? No hay de otra. Y aquí en este caso sería la derivada de esta raíz, o de la raíz de y con respecto a y, más la derivada de la raíz cúbica de y con respecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Bueno, una derivada normal, no sé si lo quisieras llevar a potencia y colocar y a la un medio, y derivas entonces esa y a la un medio, entonces te quedaría, por ejemplo, un medio de y a la menos un medio. ¿Okay? De x sobre de y sobre dx, ¿bien? Y aquí lo mismo, si lo llevas a potencia, entonces te va a quedar y a la un tercio, y vas a derivar allí, entonces baja al un tercio, y quedaría y a la un tercio menos 1, ¿ok? Y entonces, luego le agregas de y sobre dx. Y aquí te va a dar 1, porque ya vimos que dx sobre dx es 1. Entonces esto te va a quedar igual a 1. De allí pues sacas factor común y quedaría 1 sobre la expresión que tengas aquí en el factor común. Y eso sería todo el caso con raíz. ¿Okay? Porque por eso yo les decía con raíz, recuerden que lo puedo llevar a potencia. Por ejemplo, en este que dice aquí L, que dice x a la un quinto más y a la un quinto, estos son raíces. Solo que ya aquí se los dan como potencia. Entonces queda mejor. Pero yo también se lo pudiese haber dado como raíz quinta de x más raíz quinta de y es igual a y es el mismo ejercicio. ¿Ven? Ajá, ¿cuál 4? El de aquí, este 4 que estoy señalando. Ajá, ese 4 viene de aquí mismo. Lo que pasa es que si entiendes por mi letra, pero si te das cuenta aquí en el enunciado dice más, aquí dice 4xy cuadrado, ¿sí? En esta parte. Entonces de ahí viene este 4. Vuelve a quedar aquí el 4, pero como el 4 es una constante, ahí le aplico esa propiedad y saco el 4. ¿Sí? Porque el 4 pues no me va a afectar nada en la derivada, entonces lo que hace el 4 es multiplicar a toda esta derivada que estoy hallando aquí. Desde ahí es donde proviene este 4. Tiene el mismo enunciado. Bien, ¿alguna otra duda? Ajá, la E es lo que es muy similar al que les acabo de explicar de la raíz, porque ya está en potencia. Entonces tú vas a decir, claro, que por ejemplo en este caso, de la derivada de x, ¿verdad? A la un quinto, quedaría bajas un quinto, entonces un quinto que multiplica a x elevado a la un quinto menos 1. Pero ya ahí no queda de y sobre dx porque esto no tiene y, o sea que queda solamente esa expresión, como este caso, como vimos aquí. Muy similar, pero con fracción. Ahora, cuando venga para la y, igual sea. Entonces, sí sería un quinto, ¿verdad? Por y a la un quinto menos 1, pero ahí sí tienes que decir de y sobre dx porque si aparece la y, ¿ves? Y eso debería ser igual, entonces la derivada de y con respecto a x, de y sobre x lo dejas así. ¿Ves? Y luego entonces pasas que es el que tiene de y sobre x para este miembro, ¿verdad? Y sacas factor común y despejas. Esta es la f. Este f es muy similar también a este que acabamos de hacer, porque aquí te queda derivada de x con respecto a x es 1, ¿sí? Es simplemente 1. Aquí la derivada de x por y, tienes que aplicar esta fórmula, la de un producto. ¿Sí? Tienes que aplicar la derivada del producto aquí porque hay un producto x por y. Entonces te va a quedar lo mismo x sin derivar por dy sobre dx más dx sobre dx por y. Ese sería en este caso. Menos la derivada de 2, pues eso es 0. ¿Sí? Y la derivada de 0 también es 0. Entonces solo te va a quedar esta expresión como de y sobre dx. Es más, en este caso no tienes ni que sacar factor común, porque ya te va a quedar solo de y sobre dx y despejas. Ok, de todas formas, pues, bueno, estos, como les digo, aparecen allí, en mi cuaderno de clases, pero en los propuestos me imagino que habrán otros muy similares a esto.
o los mismos. Traten de irlos haciendo y cualquier duda pues nos comentan, ¿ok? Bueno, ajá, no sé, lo voy a seguir lo más rápido porque me queda solamente un minuto de reunión. Entonces aquí lo mismo, te va a quedar la derivada de y al cubo con respecto a x. Entonces bajas el 3y cuadrado por dy sobre x. Y aquí sí solamente la derivada de 4x. Entonces te va a quedar solamente como si fuera 4. 4 porque aquí no queda ningún dy sobre x. Y de aquí pues vas a despejar de una vez porque tampoco te queda ningún factor común. Entonces es probable que te quede 4 sobre 3y cuadrado. Esa sería la derivada de y sobre x. Bien, entonces, bueno, creo que ya se me va a cerrar la reunión. Bueno, me despido entonces. Cualquier duda me pueden escribir. Recuerden que no dejen para último presentar las evaluaciones a partir del martes. Les deseo el mayor de los éxitos. Y a partir del martes yo me estoy comunicando con ustedes para empezar a cuadrar ya el material de la tercera unidad. ¿Bien? Entonces, bueno, muchos éxitos. Feliz fin de semana. Estudien bastante y bueno, cuídense mucho.